Yo creo que ahora que hablábamos de Sor Juana, Mónica, es muy interesante ver que ella no requiere de mayores presentaciones, incluso quien nunca la ha leído sabe quién es. A nivel mundial tiene la referencia. Pero yo comentaba hace algunas sesiones que en una librería de viejo, esas librerías de ocasión, que a mí me gusta mucho indagar, hallé una especie de pirámide pequeñita, unos 12 libros, de una obra llamada Ala de ceniza. Era un poemario impreso en términos muy rudimentarios, con poco talento, ¿no? En este caso, del impresor. Únicamente tenía una cara de una hoja impresa, la hoja en blanco. Había como unos 40 poemas. Yo empecé a hojear ese libro que se llama Ala de ceniza, y era un poemario maravilloso. El encargado me vio tan interesado que se me acercó y me dijo que tenía casi la edición de esa obra. Seguramente los impresores, porque era seguramente una edición de autor que se paga, como no salió al mercado, como no tuvo ningún efecto, lo que hacen es meterla en términos masivos prácticamente ya al huesadero, que viene siendo ya cuando va al kilo, que es que un libro se convierte en bagazo, y no hay la condición de que alguien pudiese rescatarlo a través de las miradas. Bueno, el hecho es que este libro, me dice que hombre que tenía ahí pues un montón de libros de esos, más de 50. Yo leí todo esto. Mi error, entre comillas, fue mostrar muy interesado, porque en lugar de regalármelos, ¿por qué los iba a vender? Iba a pagar porque se los llevara el compañero de intendencia. O sea, de ahí se iban al kilo. Entonces, yo lo que hice fue comprárselos, pero estoy hablando de los 70. Aún así, 50 centavos en aquella época era poco dinero, aunque es mucho más que ahora. Ahora ni existen, ¿no? los tostones. Pero le compré todos. Pagaban abonos, tampoco fue un pago hecho de una manera inmediata. Me fui viendo esos libros, leí con calma el poemario de esta persona que se llama María de los Ángeles Pérez Tejada, Ala de ceniza, y ese libro, Ala de ceniza, me pareció simple y llanamente maravilloso, que podría estar y debe estar junto a los libros de poemas más consagrados. Todo el poemario es una oda a la grandeza poética de su autora. Yo intenté investigar quién fue. A lo más que llegué es a saber que practicaba la teosofía, que era veracruzana, que escribió un libro que luego conseguí también en otra época, en las de viejo, que se llama Flor Heráldica del Trópico, un libro así muy menor en términos creativos porque eran rimas dedicadas a su padre, pero Ala de ceniza era un libro maravilloso. Y uno llega a la conclusión, ¿cómo es posible que obras de tal trascendencia pasen prácticamente desapercibidas y estén en riesgo permanente de morir? Es decir, diga al kilo. Yo lo que hice con ese libro, una vez que lo leí, fue entregarlo a muchas secciones de cultura de periódicos, con gente que yo conocía. Yo trabajaba en los medios, yo escribí mucho acerca de ello en mis planes, en mis páginas, y muy pocos escribieron de ella, reconociendo su calidad, pero aduciendo, no mis compañeros, sino los que estaban encima de ellos en el organigrama ahí de las jerarquías, que como era una desconocida y como además no estaba publicado por una editorial consagratoria, pues no podían perder ahí planes. Esa es la visión mercantil que hay respecto al arte. Yo leí esa obra, muchos de esos libros los guardé, di mucho a mis alumnos, eran parte de mi curso, y además lo traté como parte de una especie de estudio muy largo que hicimos acerca de la poesía, en la que pusimos a poetas famosísimos como Paz, por ejemplo, a poetas también importantes de los contemporáneos, los excedentistas, los surrealistas, junto con Ala de ceniza de María de los Ángeles Pérez Tejada, de quien escribí en esta obra de Por lo que me resta el vendaval, este poema intitulado A propósito de María de los Ángeles Pérez Tejada. Me topé contigo en una soledad de olor antiguo. Tus alas de ceniza se habían abatido en una torre intacta. Te descubrí en el puerto agolondrinado de una página, como a la espera de un pañuelo que te brindara un palomar. Me percaté de todos tus eclipses, de la umbría necesidad de una madrugada, del cuenco sin nadie en el desocupado mirar de los videntes. Me llevé completos tus aleros, los ofrecí al revuelo de otros ojos, confiado en que algún día sabré dónde queda tu crisálida. Esto lo cuento y lo comento porque de alguna manera como lectores nosotros
debemos intentar, lo he dicho y lo repito, una insistencia que me parece fundamental, rescatar a través de nuestras propias experiencias, en este caso de lectores, obras que circunstancias mercantiles o politiqueras o desconocimiento ponen en riesgo de ser destruidas, en este caso el bagazo, porque mientras un libro esté en el viejo, en alguna biblioteca, aunque no se lea, en algún puesto ambulante donde sean libros de viejo, podrá tener la posibilidad en los siglos de ser rescatado, pero cuando va al kilo se acaba, se convierte en bagazo. Es la muerte definitiva, ahí no habrá condiciones, si se me permite una analogía religiosa, no habrá posibilidades de resurrección. Y esto viene al caso, Mónica, porque uno mira ahora lo que ocurre, y uno diría, bueno, es que quien escribe no tiene condiciones, pues a lo mejor es porque no las tiene. No, yo hice una referencia hace algunos programas de un autor norteamericano. ¿Entonces hablaste de Rulfo? También hablé de cómo su obra fue, Pedro Páramo, ¿no? Fue cuestionada, pero hablé de otro, de un poeta, que era más que poeta, también novelista, de John Kennedy Toole, casi homónimo del presidente americano asesinado, y este hombre escribió una novela llamada La Conjura de los Necios, y comentaba que nadie se la publicó, y cuando recibía alguna respuesta de los editores, era casi soez, ¿no? No sirves para escribir, no vale la pena, para no cansar de ti apreciables videntes y escuchas, más que televidentes, videntes, y más que radionautas, no, en este caso serían, porque también está grabándose, sería la condición de tener como elemento central que este hombre, John Kennedy Toole, se suicida. Su madre, además del tributo de las lágrimas, le publica la obra en una edición de autor, es decir, que lleva un taller, una imprenta, lo paga, saca con los ejemplares y los regala. La importancia de La Conjura de los Necios es que no acabó en el kilo, que no se fue al bagazo, y alguien la rescata, alguien muy influyente, ya platicamos quién era, su nexo con los medios, la rescata, y ahora esa novela está considerada como una obra de arte y una de las obras fundamentales de toda la novelística norteamericana a través de su historia. Y como esto, hay muchos casos de autores fundamentales que no tuvieron condición de tener una plataforma de divulgación. Entonces yo creo que es muy importante que un autor, en este caso un poeta, primero, antes que nada, intente, porque la sensibilidad del poeta es muy grande, intente mantener una especie de coraza, no de concha, de coraza interna contra las opiniones desfavorables, especialmente de los mercantiles o mercaderes de la palabra. Y la segunda es que si hay un juez que debe ser severo, severísimo de su obra, debe ser el mismo poeta. Para eso el poeta requiere preparación, tener la capacidad de estar perfectamente consciente si lo que escribe tiene condiciones de dignidad para ser presentado. Entonces yo creo que si alguien tiene esos elementos, quizás sólidamente fortificado a través de su propia experiencia de preparación, de que su obra puede ser presentada y debe ser presentada, podrá soportar los jueces de muchas respuestas en editoriales. Entonces yo creo que esto es lo que se va rondando en esa especie de circunferencia donde muchos autores importantes pasan desapercibidos porque no tienen nombre, porque no se lee poesía, porque no tienen ninguna vinculación, porque están alejados del poder que permite incluso también publicar cuestiones, muchas de ellas en ediciones famosas de editoriales de una influencia, sin ningún valor de contenido en cualquier rubro literario. ¿Tú qué opinas, compañera Mónica? Efectivamente, ese es el problema en el que muchas personas se dedican a escribir, ya sea novela, poesía, el teatro, lo que sea, se enfrentan a ese problema, y eso ahora sí que sería un llamamiento para estas, en este caso las editoriales o algunas personas que pueden ayudar, no nada más las editoriales, gente que pues tiene la posibilidad económica y puede ayudar en ese aspecto, ayudar a que sus obras sean, puedan ser leídas. Y bueno, como tú decías, hay que soportar la crítica, ¿no? Eso es algo que todos deben, todos, no nada más todos veamos, la crítica, sea buena, sea mala, hay que aceptarla. Pero sí, ese es el problema. Yo en esto que apenas he entrado, hemos
¿cómo diría? He entrevistado a varias gente que se ha dedicado, de muy joven se dedicó a escribir y que, por decir, empezaron desde los 30 o 30 años a escribir y sus obras se comenzaron a publicar ya por sus 60 años. ¿Por qué? Porque las dejaron, tocaron puertas, no les, y como tú dices, no. Después de un tiempo se fueron relacionando con esto, con gente de la literatura y descubrieron que sus obras eran buenas. Y dice, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué no lo has publicado? Es que no, nadie, y afortunadamente por esas relaciones han podido. Pero para eso tuvieron que pasar muchas cosas, ¿no? Tuvieron que tropezar con muchas cosas y lo han conseguido. Pero sí, yo creo que eso es lo que el escritor se enfrenta. Después de escribir, estar tocando puertas. Entonces ya tenemos nos platicaba un escritor, se llama Francisco Roa, que nos decía que él inclusive tuvo que pagar una de sus ediciones y regalarlas, porque él ya que no las quería comprar, y las regalaba con sus amigos, sus familiares, y fue así que por medio de ese medio, de boca en boca, de oye, lee este libro, está muy interesante, y así fue como se pudieron publicar sus Vamos a una pequeña cancioncita y regresamos, mis estimadísimos radionautas.